falta mi compañera Mireille. Ella estudia la maestría en Desarrollo Económico por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo, y su ponencia son las mujeres en las pequeñas y medianas empresas exportadoras. México, una economía liderada por mujeres. Muchas gracias. Voy a hablar sobre las pequeñas y medianas empresas exportadoras. Y quiero hacer una nota antes de empezar por la forma en la que se ha dado el simposio y los temas que hemos tratado. Yo creo que en el contexto mexicano un granito de arena como estrategia alternativa para la paz sería la creación de oportunidades económicas, y es por eso que voy a hablar sobre las pequeñas y medianas empresas y dentro de estas las exportadoras. Voy a hablarles el contexto de las mujeres emprendedoras en México, de su desempeño y políticas públicas. ¿Por qué las pequeñas y medianas empresas, no? Bueno, si vemos aquí en este cuadro, estas son las microempresas. Las barritas azules es el porcentaje que representan de empresas, ¿no? Por ejemplo, aquí las micro representan el 96% de todas las empresas en México, todas, ¿no? Junto con las pequeñas y medianas empresas representan el 99.8% de todas las empresas. ¿Dónde está la población? ¿Dónde trabaja la población mexicana? Aquí, micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora, las grandes empresas, si las vemos acá, es la contribución que tienen al Producto Interno Bruto. Sí, son mucho más productivas, representan tan solo el 0.2% de todas las empresas, pero son las que más producen. En fin, la clave aquí es que me voy a concentrar en las pequeñas y medianas empresas por la capacidad que tienen para desarrollar el país económicamente. Ok, ¿por qué? Para aumentar el Producto Interno Bruto en tan solo 1%, se necesitan 1.276 medianas empresas. Para aumentarlo en 1% más, se necesitan 8.766 empresas, pero si quisiéramos aumentar el Producto Interno Bruto un 1% más, necesitaríamos crear 262.400 microempresas. Normalmente tienen menos de 10 empleados y generan menos de 4 millones de pesos al año. Me voy a concentrar en estas dos porque son las que tienen más posibilidades de exportación. Este es un estudio que se realizó con una base de datos en donde estas son las empresas exportadoras, o sea, no solo son empresas pequeñas, ¿sabes? Tienen la capacidad de exportar. ¿Y por quiénes están dirigidas? Bueno, el 40% en este estudio está dirigida por mujeres. Por hombres, 34.8%. Incluye este otro, le llamé género neutro. Como ya se mencionó antes, género no es solo ser hombre o mujer. Lo clasifiqué como neutro por incluir a cualquier otro grupo que no sea en las otras dos categorías. Bueno, aquí es muy importante porque en México no solo hay más mujeres dirigiendo pequeñas y medianas empresas, pero también dirigiendo pequeñas y medianas empresas exportadoras. En México la población de mujeres es mucho más numerosa que la de los hombres. Es uno de los pocos países a nivel global que ha sobrepasado la brecha de género. Las mujeres tienen más educación que los hombres. Sin embargo, sigue habiendo brechas en los ingresos que desfavorizan a las mujeres. Igualmente, hay más mujeres en la economía informal. Ahí hay un desaprovechamiento, ¿no? Antes de explicar esta diapositiva, les voy a platicar un poco sobre el contexto de las mujeres en las pymes mexicanas. Muchas de las pymes son empresas familiares, ¿no? En donde a veces se recibe una remuneración, a veces no. Esto puede ser que contribuya un poco a la estabilidad de las pymes, porque tienen un objetivo en común, que es que todos estemos bien, ¿no? Esa es una de las características. México es uno de los pocos países donde hay más mujeres emprendedoras. Hay otros 7 países que son Tailandia, Panamá, Ecuador, Ghana, Nigeria, Uganda, México. Si piensan realmente en esos países, es posible que estas estadísticas incluyan economía informal, ¿no? Y hay 2 tipos de emprendimiento, que es el emprendimiento por necesidad, de híjole, ya no me cuida de otra, y el otro es un tipo de emprendimiento más planeado, con más recursos y normalmente tienen más éxito. Y esto es muy importante porque son las empresas que nos van a llevar a tener un mayor valor agregado
van a ser mucho más productivas, y si lo llevamos a nivel país, quiere decir que el país sería más competitivo, ¿no? Las mujeres hay que pensar el rol que tienen en cuanto a actividades dentro de la casa y actividades económicas, ¿no? Pues ahora trabajan las mujeres, pero bueno, ¿qué tanto se dividen las tareas domésticas entre los géneros? Y de eso hay que pensar cuál es el tiempo que les resta para trabajar y encargarse de la vida personal y laboral. ¿Cuántos dependientes económicos tienen? Hijos, padres. En México hay familias extendidas, ¿no? Su acceso a la tecnología, oportunidades de... El acceso a la tecnología, estoy pensando en empresas más desarrolladas, por ejemplo, aeronáutica, ¿no? Que se ven muy poquitas mujeres en esa industria. Las oportunidades de networking, ¿no? Es que tanto yo como mujer me puedo ir a un evento social entre hombres y tener oportunidad de conectar con ellos a nivel social, donde puedan surgir ideas y colaboración, ¿no? En los negocios. Bueno, y ya otras cuestiones como locación geográfica, que ahorita les voy a enseñar, la locación geográfica de las pymes exportadoras. Trabajé con una base de datos que fue iniciativa de ProMéxico y del Centro de Investigación y Ciencia Económica, el CIDE. La importancia de esta base de datos es que los últimos datos, que fueron los que les mostré al principio, colectados en un esfuerzo nacional, son del 2008. Hay esfuerzos aislados, ¿no? Ok, cómo están las pymes en ciertos estados, en ciertas industrias, comunidades, ¿no? Hay pocos estudios de las pymes ya de por sí, pero todavía mucho menos de las pymes exportadoras. Y ahora imagínense, pymes exportadoras lideradas por mujeres. Entonces, de datos fue para ver dónde están las pymes. Hay 6.646 pymes exportadoras mexicanas que se conozcan, ¿no? Y de estas, 365 contestaron un cuestionario enorme, como de 50 preguntas, en donde se mapean 3 años consecutivos, algo que no se había hecho antes, 2009, 2010 y 2011, cuánto venden, qué necesitan, cómo están sus recursos humanos, la tecnología, en dónde están ubicadas, en qué comunidades. Una base de datos que no está sesgada porque no es para estudiar el género. Sin embargo, lo que yo me encontré es que las mujeres tienen un mejor desempeño en las ventas domésticas. A nivel doméstico venden mejor, ¿no? Ya cuando exportan no hay diferencias entre hombres y mujeres, pero normalmente la idea es que si una empresa que está sana dentro de su territorio, es más probable que exporte después. Este es un resumen de todo este estudio. Son 9 industrias. Aquí están por género, por tipo de industria de género. En algunas industrias tenemos más mujeres que hombres, por ejemplo, que en la textil, pero también tenemos en metal mecánico, eléctrico, electrónico y en autopartes, lo cual son industrias que típicamente no se esperaría que hubiera mujeres. Pero esto es por estado y por región. Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, Michoacán. Ahí hay más pymes que están lideradas por hombres. Sin embargo, en Nuevo León hay más mujeres, lo cual me llama la atención porque es un estado en el cual yo consideraría que hay más estereotipos de género. Este es el modelo que utilicé. Básicamente las ventas o las exportaciones y son domésticas. Este es el año, es 2009, 2010 y 2011. Este es el tipo de industria. Son las 9 industrias por género, hombre o mujer, por estado, ¿no? Y son 32 estados. Desde lo cuento como esta siguiente diapositiva. Bueno, ok, esto no lo voy a explicar, solo estadísticamente significativo. Pero lo importante son las políticas públicas. Hay más mujeres en las pymes exportadoras. Su desempeño es mejor a nivel doméstico, así que es más probable que exporten. Así que hay un liderazgo por mujeres claro. Las mujeres están diversificando sus actividades, ya no solo se dedican a los textiles, ¿no? Y si sí se dedican a los textiles, ya son líderes de las pymes, ¿no? Ahora sí que ya nos estamos moviendo desde esta idea de cómo participan las mujeres en el comercio internacional, de, ok, bueno, en la cadena productiva ya solo son mano de obra barata. No, ahora son líderes, ¿no? Bueno, yo también sugeriría mucho más apoyo para mover a estas mujeres a diversificarse más en industrias de mayor valor agregado, como la aeronáutica.
y mucho más estadísticas, niveles de datos, seguir las pymes, dónde están, qué se necesitan, impulsarlas. Con eso termino. Muchas gracias. Sí, rápidamente sobre el transporte público. Lo que sucede con muchas políticas públicas cuando son necesarias es porque hay un desbalance. Por ejemplo, en el transporte público hay algunos hombres, pero menos hombres que son acosados sexualmente en transporte público, ¿no? Hay muchas más mujeres acosadas sexualmente. Entonces se inyectan iniciativas como transporte rosa para las mujeres, para precisamente llevar a un mismo nivel. Como están en desventaja, ayuda a nivelar estas ventajas. Ahora, he escuchado de hombres que se quejan, no, pues es que hasta se puede volver contraproductivo porque las mujeres se enojan conmigo si toman el autobús. Ok, sí, existe esta posibilidad, sin embargo, aún así creo que afecta a mucho menos hombres negativamente este tipo de políticas y ayuda a mucho más mujeres.